¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Estado Nacional Prime de jueves, a mitad de semana, porque los espacios nos quedan chicos de tanto que hay para comentar, para analizar, para discutir. Una semana que se la ha tomado de lleno la narcoactividad, los narcolíos, desde lo que ha ocurrido en los colegios y universidades en Valparaíso hasta las demoliciones de las casas narco, con todos los protagonistas o muchos protagonistas que no suelen hablar de estos temas refiriéndose a ellos. El presidente de la República hizo mención hoy día al tema, el alcalde Carter, qué decir, el fiscal nacional. Se ha tomado la agenda la actividad del mundo narco. Vamos a conversar de eso sin lugar a dudas. Una semana que para el gobierno ha sido buena. Ha tenido 3 votaciones seguidas en distintos lugares donde ha conseguido, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que se rechazara un requerimiento de senadores de la oposición por el tema indultos. Luego se aprobaron las 40 horas, luego se han aprobado otras medidas rechazado el retiro, o más que retiro, el autopréstamo, para algunos es un retiro encubierto. Pero esta noche, pronto, el presidente de la República estará por llegar a una cumbre donde nos tiene también muy atentos, Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, en República Dominicana, porque sabemos que está el tema muy candente en materia migratoria, donde habrá diálogos de nuestras autoridades con las autoridades venezolanas y bolivianas, y también una petición o 7 puntos de una agenda que el presidente de Bolivia, Arce, sostiene. Hablemos de migración, pero a cambio de mar. Bueno, el presidente Boric seguramente se va a referir a estos temas. Vamos a estar, si es que llega, vamos a estar muy pronto haciendo un quiebre en nuestro programa para seguir, porque una vez el presidente llegando a Santo Domingo habla. Así que vamos a estar atentos. La semana llena de cosas. Y un invitado de lujo. Camilo Escalona estará en la segunda parte de nuestro programa conversando y analizando la actualidad política. Y ahora, además, puede revivir este capítulo y todos los anteriores de la temporada en nuestras plataformas digitales. Puede escuchar las entrevistas, las conversaciones de los paneles en Spotify. Lo puede ver, aquí ya tiene ahí tiene el código QR, usted lo puede escanear para poder entrar a Spotify y revisar todos nuestros contenidos. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Y nuestros panelistas invitados ya se encuentran con nosotros. Marco Barraza, exministro de Desarrollo Social. Marco, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y Constanza Huet, ex constitucionalista, profesora de Derecho Constitucional. Constanza, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Te sacaron del currículum que fuiste convencional constituyente, Marco Barraza? A mucha honra, ex constituyente además de ministro. Ex constituyente también, porque uno podría estar mucho más con los ex. Sí. Estamos bromeando. Está muy bien. Estamos harto en la convención a pesar de las diferencias con Marco Barraza. Sí, pues diferencias. Algún día vamos a ver si tienen algo en común aparte de las diferencias, pero el público lo podrá descubrir. Yo le llamo los narcolíos, porque más allá de la actividad de los narcotraficantes, ¿no es cierto?, se ha armado un lío político en torno a esto. Vimos al presidente de la República refiriéndose al tema, sale a la palestra, dice que no quiere entrar, pero entra. El alcalde Carter con un protagonismo impresionante, incluso algunos bromean que dice que todo el mundo le está haciendo la campaña al alcalde Carter. El fiscal nacional, que lleva poco tiempo y ha hablado poco, para algunos de manera no muy clara, que un sumario, después que van a ayudar, que van a entregar desde la Fiscalía los antecedentes a las municipalidades que lo requieran para eventualmente actuar de la misma manera que Carter en otras. ¿Cómo lo ves, Constanza? Lo que ocurrió en Valparaíso, que decir que la narcoactividad se está tomando, en el contexto de la seguridad, que es gran tema, se está tomando el tema político. Va a estar presente seguramente en las próximas campañas este asunto, ¿no? Sin duda, yo creo que también, incluso para el tema del Consejo Constitucional, es tema, ¿cierto? Si el terrorismo que actualmente, por ejemplo, hoy día está en la Constitución, el crimen organizado eventualmente también entendiendo como en la circunstancia que estamos hoy día, el tema del narcotráfico, ¿cierto? Son elementos que yo creo que se van a tomar la agenda no solamente de política pública específicamente, sino que también va a ser parte un poco de la discusión constitucional de ahora. Yo creo que el tema del narcotráfico y en general los narcolíos, como lo has planteado tú, es un tema que viene desde hace mucho tiempo y que ahora se ha puesto quizás más en la palestra por esta especie de símbolo que ya tiene que ver, yo creo que como con un llamado ya de angustia por parte del alcalde Carter, que teniendo muy pocas atribuciones, porque finalmente la atribución que él utiliza
para finalmente votar, ¿cierto?, casas de narco, es una norma que tiene que ver con el tema de vivienda, ¿cierto? Tiene que ver con la construcción irregular, ¿cierto? Claro, de vivienda y construcción. Entonces, esa es la atribución que le ocupa. En el principio no tiene, y de hecho las municipalidades tienen muy pocas atribuciones, muy acotadas para poder hacer algo al respecto. Y yo creo que es destacable, y así lo dijo el fiscal nacional en su minuto, independiente de todas estas como, no quiero decir contradicciones, pero no digamos que ha sido muy claro al respecto, pero ha señalado que es importante que haya una colaboración. Y yo esperaría que esta discusión que se está teniendo, el hecho de poner el tema del narcotráfico como punto central, sea una oportunidad para que más que críticas, lo que se haga ahora tengamos una lógica de colaboración entre los distintos organismos, como lo llamó de hecho el fiscal nacional, de tal manera de poder trabajar en conjunto con el objetivo finalmente de desbaratar estas bandas que, si bien yo ahí comparto obviamente que no es una solución final al asunto, que hay que seguir la ruta del dinero, etcétera, sí, obviamente es una medida que no va a ser una solución única, pero por lo menos se está haciendo algo al respecto. Marco Barraza, si es que la clase política, sea cual sea esto su protagonista, empieza a pelear en torno a este tema, a desencontrarse más que buscar puntos en común, uno supondría que los narcos en su casa aplauden, dicen que bueno, porque si tuviéramos a todos los políticos o a toda la clase política de acuerdo en contra de la narcoactividad o el narcotráfico, tendríamos un problema. Pero si se dividen, estamos tranquilos. A ver, esa premisa es cierta. O sea, en la medida que el sistema político tiene una mirada común respecto de cómo enfrentar el problema del narcotráfico y del crimen organizado, creo que hay que ver las dos aristas, son muy importantes. Son bien primas hermanas. Están de la mano. Sí. Por algún lado se lava dinero. Y eso es narcotráfico y crimen organizado. Si el sistema político lo asume como un problema, digamos, compartido, evidentemente de que soluciones operan con mayor velocidad. El problema está en que en este campo y en esta materia no es recomendable hacer ensayo-error. Yo soy partidario y creo en la premisa de que todos los agentes del Estado y todos los niveles del Estado tienen que tener niveles de competencia, dependiendo de su quehacer, que permitan enfrentar el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico, del crimen organizado. Pero en esto yo soy bien dudoso de la efectividad de la medida desplegada por el alcalde Carter. Y soy dudoso porque la evidencia comparada muestra que las soluciones no van por esa vía. Si uno revisa la experiencia de Estados Unidos, de Baltimore, de Chicago, de Nueva York, de Filadelfia, de Cleveland, en materia de destrucción de casas, lo que generó fue sitios eriazos que a la postre aumentaron la inseguridad barrial. Y son barrios que ha sido muy difícil recuperar. Desde el punto de vista de la lógica, vale decir de las competencias que tiene el alcalde, es evidente que está haciendo uso de una legislación que no es de la esencia. Es lo que tiene a la mano. Es lo que tiene a la mano. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, destruir una casa signifique que quienes habitan esa casa y generan narcotráfico y son partícipes del microtráfico se alojen en otra casa o se alojen en otro barrio y continúen con la conducta indebida. Entonces, los efectos y las consecuencias, más allá del efecto comunicacional, son aún muy dudosos. Ahora, en el gobierno, vi aquí mismo el domingo, Vlado Mirosevic, no es del gobierno, pero sí es partidario del gobierno y es el presidente de la Cámara de Diputados, llamó a otros alcaldes a imitar a Carter. Yo discrepo de eso. Discrepa. Discrepo. O sea, yo creo que el problema de... A ver, ¿cuál es la ocurrencia del alcalde Carter? El tema de la seguridad pública, el temor a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, es un abrumo nacional. Donde quiera que uno vaya, yo estuve en Arica el día de ayer, es una preocupación de primer orden. Pues bien, porque genera temor, genera inseguridad, altera la convivencia social. Probablemente desde el punto de vista del hastío que ocasiona esto, ver una casa de un narco destruida genera satisfacción. Y el sistema político tiene que ser un poco más sólido en no resistir las presiones comunicacionales. O sea, y yo lo veo mucho temor en hacer una crítica rigurosa al fenómeno. No es definitivo, dices tú, pero ¿suma una acción de este tipo? A ver, ¿Suma al menos a que no haya impunidad, por ejemplo, dicen algunos? Pero no resuelve el problema de la impunidad. No, la impunidad en que hacen lo que quieren y nunca nadie les hace ni dice nada. Sí, pero lo que pasa es que
es muy relevante que en esto no haya ensayo-error, porque los efectos colaterales pueden ser más devastadores. Es que acá, a que el gobierno empiece a ensayar, se va a terminar el gobierno. Entonces, ese es el gran problema. O sea, hoy día la principal preocupación de los chilenos, con toda la razón del mundo, es precisamente el tema de la seguridad. Si el Estado no brinda seguridad, no sirve para nada. Para eso está el Estado, para brindar seguridad. Y hoy día pareciera que la brújula del gobierno, pareciera que los discursos están muy enfocados en decir que vamos a perseguirlos hasta las últimas consecuencias, el rigor de la ley, la seguridad es súper importante, pero al minuto de los que hubo, al momento de tener que poner los proyectos de seguridad con suma urgencia, bueno, al momento de tener que finalmente tomar ciertas decisiones, como por ejemplo un estado de excepción constitucional en el norte, al momento de tener que hacer algo respecto a esto, bueno, la verdad es de que los hechos no comulgan con lo que el gobierno dice. O sea, por el contrario, a propósito del tema de los indultos, el presidente de la República se está preocupado de la seguridad y lo que hace es indultar delincuentes. Delincuentes con reincidentes, delincuentes habituales, delincuentes con prontuario, delincuentes que queman iglesias, delincuentes que atropellan precisamente a agentes de la Policía de Investigación. O sea, esa es la solución que le está dando el gobierno, o la respuesta que le está dando el gobierno a la ciudadanía respecto al tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa con lo del tema del alcalde Carter? A mí me llama la atención, bueno, quizás ya no tanto en realidad, pero ya, démosle el beneficio de la duda. Me llama un poco la atención de que el gobierno esté preocupado del alcalde Carter. O sea, en vez de estar preocupado de las otras 350 comunas, está preocupado del alcalde Carter, de lo que hace el alcalde Carter. Y la realidad es que el alcalde Carter, con las pocas atribuciones que tiene, imagínate tener que usar una norma que tiene que ver más bien con el tema de construcción irregular, porque hay un incumplimiento ahí de la norma, que ha tratado de trabajar con la Fiscalía respecto a este asunto. El gobierno en la práctica está más preocupado de que el alcalde Carter tenga una notoriedad comunicacional o política que finalmente de lo que significa el problema de fondo. Y ese es el gran... ¿Qué discrepa, Marco? ¿No? Discrepo de dos cosas. La primera, no creo que el gobierno esté preocupado de torear, por decir de alguna manera, al alcalde Carter. No, es lo que dicen las declaraciones de la ministra Tobán y muy por el ministro contrario, se ha sido altamente prudente en no descalificar la acción del alcalde Carter, que claramente fue un show comunicacional, o sea, que escapa a cualquier racionalidad propia de abordar un fenómeno que es altamente complejo y que hoy tiene que ser bien encapsulado el cómo se trata. Y por otro lado, creo que en general la preocupación del gobierno es altísima en materia de persecución del crimen organizado. ¿Y cómo se manifiesta eso, Marco? Para saber nomás, porque hay 10 proyectos de seguridad y tienen 3 urgencias. No fue el gobierno el que se no... retiró de la mesa de discusión de la seguridad pública, fue la oposición. La oposición se retiró de la mesa de seguridad pública el mismo día en que el presidente se le ocurrió anunciar un fenómeno que la realidad es que la mesa de seguridad está en el Congreso. La mesa de seguridad está en el Congreso. Sin ir más lejos, el senador Osandón se mantuvo en la mesa, porque entiende que es un problema de primera urgencia. Y es un senador de derecha que entiende que es un problema de primera urgencia que no puede ser instrumentalizado para efectos de las preocupaciones ciudadanas. Se acaba de aprobar una ley tan importante que persigue el narcotráfico y que es efectiva en el propósito. El crimen organizado. El crimen organizado, que es efectiva en restringir, apropiarse del patrimonio del narco, del crimen organizado y volverlo al erario Esa público. No es una acción, Tomás, eso es sí, cortar el suministro de financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico, que acabas de decir que son primo hermanos. Vamos a ver, de hecho es lo que estábamos conversando antes, pero a ver, primero el tema de la mesa de seguridad, a ver, yo creo que de verdad es escandaloso lo que ocurrió con el tema de los indultos y estar conversando en una mesa de seguridad. Da lo mismo, para tratar de poner las prioridades del tema de seguridad y el presidente de la República en paralelo, indultando delincuentes, diciendo que además son jóvenes que no son delincuentes, en circunstancias de que sí lo son, déjame terminar. La verdad es de que eso yo creo que es inaceptable y es un tema de sentido común que los chilenos los tiene bien cansados. Yo creo que habría bastado con una explicación del gobierno para dejar cerrado ese tema y no tener que estar 3 meses todavía buscando explicaciones de por qué hay contradicciones respecto de eso. Ahora, dicho lo anterior, la realidad, Marco, y esta cuestión, por favor, no nos pisemos la capa entre superhéroes, no nos veamos la suerte entre gitanos. La mesa de seguridad se creó no para la oposición o para sentar a la oposición con el oficialismo, fue para el oficialismo. Porque el gran problema de donde faltan los votos para los proyectos de seguridad están en la coalición de gobierno, no están en la oposición. Los votos están en la oposición para el proyecto antiterrorista 1, para el proyecto antiterrorista 2, para la defensoría de las víctimas. Ahí están los votos de la oposición. Desde el primer momento la voluntad del gobierno fue tener una mesa amplia porque se entiende que este es un problema que no remite a las capacidades de un sector político en particular o a la voluntad y a la capacidad exclusiva del gobierno.
implica la conjunción de voluntades de todo el sistema político. Por eso una mesa tan amplia. Y no es el oficialismo quien se aparta de la mesa, es la derecha. Y vuelvo a repetir, el senador Osandón se mantuvo contrariando el sector. Ahora, creo que insistir en el tema de los indultos ya es un poco majadero a esta altura. O sea, ojo, que hubo responsabilidades políticas, implicó la salida de la ministra de Justicia en su momento, del jefe de gabinete del presidente de la República, se indultó a 12 personas, 13. Acaba de decir el Tribunal Constitucional 13 que se ajusta a derecho. No veo, digamos, por qué perseverar en el debate. Si quieres, te puedo plantear la contradicción que todavía no está clara, para ver si me la aclaras tú, porque todavía no. Pero lo que quiero aclarar no es que creo que la derecha actúa con un cinismo extremo. En el primer gobierno del presidente Piñera son argumentos. Hubo 4.027 indultos. Eso no es verdad. Y hubo libertad condicional Eso no es 7.800 verdad. personas. Eso es Los falso. datos de la página eso es falso. de la Subsecretaría Es del falso. Delito, Hubo 200, hubo porque hubo 200, 25% de personas que 200, reincidieron A ver, en 240 delitos. Contrastemos personas. datos. 4.000... Eso no es verdad. A ver, 4.027 en el primer gobierno del presidente Piñera. fuente, Subsecretaría del Delito. ¿eso no es verdad? Eso no es verdad. O sea, en ningún caso, ningún gobierno se ha dado tantos indultos. Bueno, De hecho, para el último gobierno de Sebastián Piñera se pidieron 240 y se dieron 44 indultos más o menos. Y la realidad es que, si no me falla la memoria, casi el 100% fue por razones humanitarias, pero no es verdad lo de los 4.200. Bueno, Marco, No es verdad. Es ¿tú falso. coincides en algún punto en que los indultos fueron una señal equívoca en el contexto de estar empujando, más allá que quien se bajó de la mesa, cuando estabas empujando una mesa, estabas logrando una mesa amplia para tener una agenda común en materia de seguridad, que los indultos pudieron, porque hay opiniones en ese sentido, no sé si tú compartes en algo o empatizas en algo con ese argumento, pudieron afectar el normal proceso que iba a llevar a final yo la creo mesa de que la seguridad? derecha estaba con la voluntad de buscar cualquier argumento por el encono que tiene hacia el gobierno para suspender la participación en la mesa de seguridad. Y ha sido una constante, porque ¿de qué manera se justifica que habiendo ya el Tribunal Constitucional resuelto la legalidad del acto, en derecho, que salió la ministra de Justicia a propósito del conflicto que se generó, que hoy día la derecha, los parlamentarios de derecha estén instalando una comisión investigadora para perseverar en un debate que además está zanjado desde el punto de vista de la legalidad? O sea, yo creo que la derecha lo que ha demostrado, tanto en el ¿está debate haciendo uso de esto la derecha, a tu juicio? lo instrumentaliza, y lo que ha intentado permanentemente, y lo ha hecho en la reforma tributaria, es obstruir la capacidad de acción del gobierno en diferentes ámbitos. Y en esto, en seguridad pública, ha sido especialmente virulenta. ¿Le es útil a la oposición este tema de los indultos en una futura campaña política? Lo que pasa es que yo creo que Marco no ha evolucionado mucho respecto del 4 de septiembre, ni tampoco del ánimo, ¿cierto?, que tuvimos en la convención, es más o menos el mismo ánimo que vemos ahora respecto del gobierno y la manera, ¿cierto?, en que trabaja el gobierno, que es una lógica bien soberbia, bien omnipotente, que estamos por arriba de todo y que puedo hacer lo que yo quiera sin tener ninguna consecuencia. El tema de los indultos es súper grave, Matías. Primero, el tema de la constitucionalidad, la que está sacando la legalidad, Marcos, pero todavía hay contradicciones políticas que no se han aclarado. Y la contradicción es la siguiente. La ministra Vallejos señala de que el presidente no tenía todos los antecedentes. El ministro Cordero dice que sí los tenía. El subsecretario del Interior dice que tenía los antecedentes penales. Si tenía los antecedentes penales, ¿por qué el presidente de la República dice que son jóvenes que no son delincuentes? Si tenía los antecedentes penales a la vista al momento de tomar la decisión, entonces, ¿por qué dice que son jóvenes que no son delincuentes si son delincuentes habituales, reincidentes, con un amplio prontuario? Entonces, ahora, a Constanza hay se le olvida esa una parte del contradicción. relato, Déjame que terminar. que el Tribunal Termina, un segundito, Marco. Esa contradicción política que quedó en evidencia a partir del programa Tolerancia Cero, particularmente, ¿cierto?, la periodista Mónica Rincón, eso quedó en evidencia, y es por eso que finalmente se termina generando un debate y hay un problema de contradicción que no se ha logrado explicar. Ahora, respecto al tema de seguridad, esta cuestión es súper simple, Matías. ¿Están los votos de la oposición para aprobar los proyectos de ley que hoy día están discutiéndose en el Congreso en materia de seguridad? Están. Por lo tanto, ¿dónde está el problema en términos de los votos? En el oficialismo, no en la oposición. Yo te pregunté antes si te parecía que en algún momento, políticamente, otorgar los indultos en el contexto de la mesa que estaba llegando aparentemente a buen puerto, la mesa de seguridad que encabezaba la ministra Toá, si esos indultos afectaron a un buen resultado. No, yo quiero insistir con que la derecha está dispuesta, y lo ha mostrado, a utilizar cualquier argumento
razonable o no Sí, razonable. pero eso ya me lo para dijiste, efectos pero sí. la otra- Ahora, mi punto es que los indultos contribuyeron, en mi opinión, a entendimiento y paz social. Y eso me parece que es muy relevante desde el punto de vista de la orientación que tiene que dar el presidente de la República. Y además lo hace en uso de sus facultades, porque Constanza se olvida de una parte del relato bien importante. A ver. Y es que Hubo mucha el paz social Tribunal después de los Constitucional reconoce que lo hace en el uso de sus facultades. Vamos a hacer Perdona, una pero pausa. déjame ser un poco más precisa. El Tribunal Constitucional, Marco, está bien que uno sea poco preciso, pero no seas tan poco preciso. El Tribunal no ha dicho nada todavía. El fallo todavía no está, entonces no ha dicho nada respecto a la facultad. Vamos a hacer una pausa. Constanza Joven, Marco Barraza. Ya viene el secretario general del Partido Socialista, el ex senador, ex presidente del PS, Camilo Escalona. Me soplan que se está bajando del avión en Santo Domingo el presidente Boric. Vamos a estar atentos, como les dijimos, a ver si es que tiene algún punto de prensa, si es que se refiere a los temas que va a tocar en su agenda. Volvemos en un segundito. Estamos de vuelta al Estado Nacional Prime de día jueves porque la agenda es tan grande y en los espacios nos quedan chicos que tuvimos que abrir este otro espacio porque el domingo en la mañana estamos de todas formas a las 11 de la mañana. Y nos puede ver en Spotify y puede revisar los contenidos. Anunciábamos a nuestro invitado, lo presentamos, aunque no requiere tanta presentación, solo decir Camilo Escalona. Muy buenas noches, Camilo. Hola, buenas noches. Debo precisar que soy ex senador. Y yo dije, ¿yo senador? Sí. Me honra que me lo diga, pero soy ex senador. Pero es como un cargo que imprime... ¿no? Es como que el Buenas presidente noches. se le habla al presidente. Buenas noches al auditorio. imprime carácter, algo así como que uno fue y se marcó. Claro, pero... Ya, ex senador. No Ex-senador. tiene voto, no tiene voto. Estaba mirando, por lo que veo entonces, afuera la primera parte de la Lo estaba discusión. escuchando aquí atento, Estaba porque- escuchando. ¿Qué le parece a usted lo que está ocurriendo con la actividad narco, con el narcotráfico, el crimen organizado, pero en función de cómo la política está abordando esto de una manera inusual, novedosa, distinta? ¿Le parece que está bien enfocado? ¿Cómo lo ve? Mire, el sistema político está reaccionando paulatinamente al principal flagelo que tiene la democracia moderna, ¿no? Hay estados que han sido completamente penetrados por el narcotráfico. Hay problemas gravísimos de crisis estatales, ¿no? Para que no voy a hacer la enumeración de ciudades que hizo Barraza, pero es cosa de nombrar a México como... ¿no? Y hay otros estados que han sucumbido frente a la fuerza que ha tomado este fenómeno. ¿Estamos cerca de eso? No, no, espero que no lleguemos a eso. Pero el sistema político va colocándose paulatinamente con una respuesta que ojalá sea capaz de ser eficaz. El tema tiene que ver más bien con el tipo de respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta que finalmente, porque al final yo comparto con Camilo, ex senador, de que el sistema político tiene que reaccionar. El punto es con las atribuciones que tiene el sistema político. Antes estábamos conversando de que, bueno, desde mi perspectiva y en general uno entiende que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y el Estado si no entrega seguridad no sirve. Y el tema del narcotráfico es un flagelo que termina o ha terminado permeando cada vez más y no es posible que cada vez que se ponga en el debate público a propósito de lo que pasó en el colegio en Valparaíso, a propósito de lo que está pasando, por ejemplo, con la destrucción de las casas de los narcos, solamente en esos momentos como que parezca que tenga que estar dentro del debate público y ahí ¿Me permite? las medidas de la política pública hoy día no están reaccionando tan efectivamente. Claro, yo creo que tenemos un tema de hacer agitación a favor o en contra del gobierno, ¿eh? Por lo menos no es mi ánimo. Es un tema de Estado. Donde el sistema político tiene una respuesta eficaz, hay una reacción multilateral, no exclusivamente policial. Si uno mira el caso de Colombia, por ejemplo, uno podría encontrar que un tema bastante alejado de lo policial ha sido clave para cambiar la situación, el acuerdo de paz. El acuerdo de paz que no todos compartieron, ¿no? Que costó además que se aprobara plebiscitariamente. Pero el acuerdo de paz permitió desarmar a las FARC y, consecuencialmente, ¿no? Cerrar uno de los focos más gravitantes que había para la producción de cocaína, ¿no? O sea, si no hay acuerdo de paz, ¿no? El Estado colombiano no resiste. Esa es la lucidez
que tuvo el presidente de Colombia que impulsó el acuerdo de paz, Presidente Santos. José Manuel Santos. Entonces, hay personas que creen que esto es un problema del carabinero de la esquina. Eso no es así, ¿no? O sea, una respuesta de Estado significa efectivamente ponerse a la altura de la dimensión que el problema tiene. Hay estadistas que son capaces de tener esa respuesta. Marco. No, yo comparto la lógica de que las respuestas son de Estado y en consecuencia si son de Estado son integrales. A la pasada se anunciaba por parte de Camilo lo que México, el ejemplo paradigmático de narcocultura. Y a mí me ha tocado estar en México. Perdón, ¿te puedo interrumpir para no, antes de que avances más en tu argumentación? Porque vamos a tomar contacto con Santo Domingo. Está nuestra compañera Marian Basso, que viajó en la comitiva presidencial. El presidente Gabriel Boric está llegando. Entiendo que va a referirse a su visita. Mariana. Hola Matías, sí, acabamos de llegar hace pocos minutos acá al aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana. Del presidente Gabriel Boric va a participar de la cumbre número 28 iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Justamente hay un podio, un micrófono dispuesto para el presidente de la República donde se va a referir brevemente a su participación en esta cumbre y donde también hace el debut el canciller de nuestro país, Alberto von Claver. En varias reuniones tiene el mandatario con los presidentes de Uruguay. El día de mañana también de República Dominicana. No se concretó, eso sí, lo que se esperaba, que era una reunión con el presidente de Bolivia, Luis Arce, sobre todo lo que ha sucedido en la antesala de esta cumbre, ¿no es cierto? Las declaraciones que realiza este jueves el presidente de ese país respecto de que Bolivia no va a abandonar las pretensiones de un acceso soberano al mar. Se nos ha señalado por parte del gobierno que es parte de la agenda de Bolivia, así que se entiende en ese sentido las declaraciones del presidente, mientras vemos ahí entonces al mandatario de nuestro país, a Gabriel Boric, a referirse a esta cumbre al lado de él, ¿no es cierto? El canciller Alberto von Claver. Vamos a pasar a escuchar las palabras del mandatario. En directo. Aquí en conjunto con nuestra delegación, con nuestro canciller Alberto von Claveren, para participar en la cumbre iberoamericana que tendrá lugar los próximos días aquí con la participación de la gran mayoría de los países de América Latina, además de Portugal y España. Hace muy poco en Chile vivimos momentos difíciles con los incendios forestales y recibimos una gran ayuda de la comunidad internacional, en particular la comunidad iberoamericana. Eso demuestra la importancia de la integración entre países hermanos, que en momentos de zozobra, en momentos difíciles, están prestos para apoyarnos a salir adelante. Chile es parte de esa comunidad y tenemos muchos temas que tratar en conjunto. Los desafíos medioambientales que hace tiempo tienen al planeta en riesgo por responsabilidad nuestra de los seres humanos es algo que tenemos que abordar sin más dilación. Por cierto, las causas y cómo enfrentar el fenómeno de la migración, que tanto en nuestro país como en América Latina es de una tremenda dificultad, en donde todos los países involucrados tenemos que colaborar mucho más. Discusiones sobre la modernización tecnológica, en particular la digitalización de la educación, son parte de los temas de debate que vamos a tener en este espacio, además seguramente de la situación internacional global en el mundo. Vamos a tener oportunidad para conversar con la prensa sobre cuestiones más específicas durante el viaje, pero les adelanto que vamos a tener reuniones bilaterales con, por cierto, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, con el primer ministro de Portugal y además conversaciones con otros presidentes latinoamericanos, en donde de seguro se encontrarán los países hermanos como Argentina, Bolivia y otros. Así que seguiremos conversando, les contaremos más detalles durante el transcurso de la jornada. Muchísimas gracias.
Hay entonces las palabras del presidente. La migración, un tema que tenemos que tratar en de diversos países, ya lo señalaba en la antesala de esta visita, de esta cumbre, justamente en Colchane la semana pasada, donde se señalan que las 21.000, casi 21.000 reconducciones que están firmadas no se han podido llevar a cabo debido a los problemas que existen con Venezuela, sobre todo también con Bolivia, conversaciones que se podrían desarrollar en el marco de esta gira internacional. Y también un punto, Matías, que hay que recalcar las declaraciones, ¿no es cierto?, hace algunas horas del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que vuelve a reiterar, ¿no es cierto?, las críticas al sistema judicial chileno por el caso del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Se señaló por parte del gobierno que el presidente de la República tendría una conversación con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, justamente para hacerle ver lo que ha dicho también el canciller durante las últimas horas, que esperan el mismo respeto a las instituciones chilenas como también Chile respeta a las instituciones argentinas. Bien, Marian Basso, muchísimas gracias. Estaremos atentos porque hay mucho paño que cortar, hay muchos temas pendientes y candentes con distintos países con los cuales el presidente Boric seguramente atenderá y nos irá informando, según dijo. No hubo preguntas por ahora, pero estuvimos ahí. Acaba de llegar a Santo Domingo el presidente Boric a esta cumbre. Gracias, Marian Basso. Seguimos aquí en Estado Nacional Prime. Buenas noches. Marco, disculpa, te interrumpimos por la noticia más. Sí, no, por cierto. No, creo que las respuestas tienen que ser, retomando, integrales desde el punto de vista del Estado y el sistema político. Y eso supone no restringir las capacidades de acción solo a la acción de las policías, que por cierto es un componente muy relevante. Lo digo porque, por ejemplo, yo hace algunos años, haciendo capacitación con concejales en materia de políticas públicas, estoy hablando de 4 o 5 años atrás, con preocupación me comentaban que el narcotráfico, en este caso el microtráfico, se acercaba a los clubes deportivos donde practicaban fútbol niños y regalaban camisetas. El permeo de la narcocultura es muy fuerte, trastoca valores, desdibuja principios. Entonces, si el Estado no es capaz de tener una respuesta integral, que no se restrinja exclusivamente a las capacidades policiales, es una batalla que es desigual. Y creo que esto es muy relevante porque a propósito de este narcofuneral, donde se tuvo que suspender el quehacer de varias escuelas y una universidad, eso no se puede naturalizar. O sea, el Ministerio del Interior actuó con velocidad disponiendo un plan que permitiese tener protección, pero ciertamente que eso obliga a que el sistema educacional también tenga un discurso, un relato, una formación. La realidad es que algún profesor o un director de escuela que tiene a 100, tiene 200, que hacerlo. 300 niños si tiene que y ve riesgo, cierra. Tiene que utilizar el protocolo. El problema es que no hay que naturalizar eso. Eso es muy importante por la disputa que hay sobre valores en esto. Sí. Camilo, estábamos hablando antes, por si se quiere enganchar al tema de la primera parte, de los indultos. ¿Y cómo los vio usted? Porque hay muchos otros temas, pero creo que hablaron como 20 minutos de ese solo tema. No, pero bueno, pero es que si dio es porque dio. No sé si a usted le interesa o se quedó porque a veces afuera se quedan con las ganas de poder meter la cuchara un poco. Pero usted tiene experiencia en la política donde se han dado indultos y algunos indultos que se discutieron incluso, indultos generales en el Congreso. Todos generan polémica al final. ¿Cómo vio usted políticamente? Lo jurídico aparentemente está zanjado, pero lo político, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo soy una persona distante de los indultos, porque yo me inicié en el Congreso Nacional en los años 90 luchando contra la ley de amnistía de autoperdón de Pinochet, la que en los hechos indultó a los asesinos del periodo del régimen militar. Y como diputado socialista, el año 93, la gran discrepancia que tuvimos con el presidente Elwin fue precisamente en este punto. Las disposiciones de punto final que tenía el proyecto de ley que él envió al Congreso Nacional después de la arremetida de Pinochet y el ejercicio de enlace. Nosotros siempre hemos estado contra los indultos. Queremos que a los asesinos se les castigue. Eso es lo que queremos. Que no haya mano blanda. Que los asesinos paguen lo que hacen. Que paguen los crímenes. Incluidos los narcotraficantes, por supuesto. ¿Y usted ve algún matiz en el contexto del estallido social, las personas que fueron condenadas? O sea, toda persona que comete un crimen tiene que ser castigada. Nosotros no tenemos doble estándar en eso. ¿Tiene algo que...? A ver. Sí, no, yo simplemente no ha...
a ver, yo creo que son dos discusiones más o menos distintas. El tema de la amnistía y junto con el indulto general pasan a través de una ley, ¿cierto? Pasa por el Congreso y por tanto se entra en esa discusión de si se justifica o no se justifica, si vale la pena o no vale la pena. El tema de la amnistía, como bien dice Camilo, y es una cosa mucho más intensa, porque tú no solamente le perdonas la pena, sino que le quitas la calidad de condenado a la persona, ¿cierto? Es como una especie como de Se borrón, borra. borrado. Se ¿cierto? borra el delito. Claro, en el caso del indulto general... Sí, pero aquí eran los autores de los crímenes los que se borraban la pena. Claro, o sea... La ley de pero del año 78 era de los propios criminales para facilitar su impunidad. No estoy entrando en eso solamente como para hacer la aclaración. El tema del indulto general ya tiene que ver directamente con la pena propiamente tal, pero nuevamente pasa por una ley. ¿Cuál es el tema con los indultos particulares, que es lo que hace el presidente de la República? Todos los presidentes de la República tienen esa atribución. El tema es de que ahí es una decisión que ya no es una decisión respecto del Congreso a partir de una ley, sino que es una decisión privativa del presidente de la República, y es por eso que es una atribución tan compleja, porque, y un poco lo conversábamos el otro día, el presidente de la República tiene esa facultad discrecional, la tiene, y eso es algo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que a esta altura del partido no debiera existir esa facultad del indulto particular. Yo creo que el tema del indulto general, por ejemplo, para personas con razones humanitarias, será un acuerdo político que pasará por el Congreso. Pero dicho eso, el problema no tiene que ver con eso. Marco esbozó recién lo de la paz social como un argumento. Me gustaría que los dos, no sé si te quieres volver a referir a esto, pero Camilo, usted dice, siempre estamos en contra, no hay doble estándar. ¿Y si eso trae paz social? No, es que no va a traer paz social. Nunca un indulto trae paz social, creo. No creo yo. Bueno, ¿cómo por ejemplo, le voy a poner un caso. A ver. Un criminal nazi tuvo una cárcel solo para él en Berlín, en Spandau. Ya, pero aquí... Un crimen de lesa humanidad, hasta que murió. Sí, pero aquí está Punta Peuco, po. Bueno. Sí, o sea, lo digo a propósito de las cárceles premium. Quedarán ahí hasta que mueran. Sí, pero, a ver, no con un estándar de privilegios. No, eso también es un tema central. Yo creo que es una discusión completamente fuera de lugar en este caso, porque una cárcel solo para un preso político es un estándar de alto privilegio. Sí, y pues. sin embargo quedó ahí hasta que murió. Un criminal de guerra nazi. Sí, de acuerdo, pero no es el caso de Chile. O sea, el tener, No, pero digamos... estamos discutiendo que los indultos... o sea, ¿por qué la sociedad tiene que utilizar el indulto? Nosotros consideramos que no debe haber indulto. O sea, es una atribución que tiene el presidente de la República o la presidenta de la República, y hay dos discusiones. Una, si efectivamente esa atribución tiene que existir, y es absolutamente opinable si sí o que no. ¿Tú crees que debe existir en algunos casos? Yo creo que sí. Yo creo que la clemencia y el perdón también puede ser una atribución de la máxima magistratura del país. La clemencia en un caso, te dejaba ponerte un caso difícil para tu posición histórica y tus convicciones. Sí. La clemencia para un violador de los derechos humanos que está en fase terminal. Voy a continuación. Exceptuando crímenes de lesa humanidad. Hace unos pocos días el presidente Lagos criticó la atribución de los indultos presidenciales por parte del presidente Boric, y el exdiputado Tucapel Jiménez le recordó el indulto al crimen de su padre, al asesino de su padre. Claro. Ese es un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de una envergadura mayor. Estamos hablando de alguien que desprecia totalmente la vida y que se valió del Estado para hacerlo. Sí, no, que yo creo que Marco incurre en un error, porque por lo que yo le entendí al presidente Lagos, él no estaba criticando la facultad de indulto. Lo que él estaba diciendo es que él no comprendía por qué finalmente se había indultado nuevamente a Jorge Mateluna en circunstancias que ya se le había indultado anteriormente. ¿Por qué finalmente entra esa duda y por qué de hecho se cuestionaron 7 de los 13 indultos? Porque es un caso calificado. O sea, explícitamente se dice en la ley que tú no puedes otorgar indultos a delincuentes habituales o personas que ya se hayan otorgado indultos. ¿El presidente de la República se puede saltar eso? Lo puede saltar, pero tiene que explicar por qué es un caso calificado, tiene que establecer un decreto fundado, y aquí lo que todavía no se le responde a los chilenos es ¿por qué los indultos a estos delincuentes traen paz social? ¿Cuál es la explicación de traer paz social? Un indulto a Luis Castillo o un indulto al señor Rojas, que es el pirómano de Iquique, o a Jorge Mateluna, ¿por qué eso trae paz social? Esa explicación no está en los indultos y es una explicación que todavía el gobierno no entrega.
Bueno, pero no vamos a repetirlo en la media hora anterior. No, porque lo quiero cambiar de tema justamente. Es un tema complicado, Pero- pero difícil, es una porque respuesta todavía no hay categórica. respuesta. Por ¿no? eso, vamos a cambiar. Y yo le quiero preguntar, pero esto es como el truco de la tele, que vamos a un corte y a la vuelta me responde usted. Estamos en un momento donde hay que hacer una revisión crítica al programa. Se lo escuché a la presidenta de su partido, Camilo Escalona. ¿Me espera un segundo? Hacemos un mini corte. Pero sí, ya le dije, estamos en la tele es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pausa y volvemos. ¿Cuánto es? Que no valía la pena enojarse. Hay espacio, hay una obligación, hay una necesidad de una revisión crítica al programa de gobierno. Yo no conozco, tal vez mis conocimientos sean limitados en esta materia, pero la verdad es que no conozco a nadie que haya aplicado exactamente el programa con que fue elegido. No conozco eso. Porque la realidad modifica los programas. ¿No? Yo entiendo, ¿no? Hay personas que pueden hacer de esto un tema de identidad. Entonces, se puede hacer una discusión entre los que quieren mantenerlo exactamente igual y los que lo quieren cambiar sustantivamente. Es bien probable que salga una discusión así. Y van a haber muchos participantes y se van a escribir muchos artículos y se puede hacer un tratado, ¿no? Pero siempre la realidad se va a ir por una vía intermedia. Ya, pero una realidad que... Yo creo que no hay que caer en ese dilema. Yo considero que la clave se juega este año del programa. En la reforma de las pensiones y en la reforma tributaria. ¿No? Ahí está el corazón. Si el corazón funciona, claro, ya va a haber energía para poder aspirar a avanzar. Pero si el corazón no funciona, si el corazón está virtualmente detenido, va a ser muy difícil avanzar. La reforma tributaria a mí me parece que es esencial para poder lanzar el gobierno en una iniciativa capaz de reflejar con hechos su voluntad de transformación de Chile. Don Marco. No, yo en lo personal creo que efectivamente los programas nunca se implementan completamente y las tensiones por modificarlo, alterarlo o conservarlo siempre están presentes. O atenuarlo muchas veces. Y están siempre presentes en gobiernos de coalición. O sea, porque por algo se es coalición. No se tiene, digamos, a plenitud la misma visión completa, compartida. Sin embargo, yo creo que aquí hay... me quedo con las palabras de la ministra Tobá en relación a que hay 5 grandes ejes, teniendo presente que unos son primeros que otros, y eso hay que priorizar y actualizar. Lo voy a poner como ejemplo. En el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, habían 3 grandes reformas: tributaria, educación, laboral, y se agregaba el proceso constituyente que no logró desembocar, digamos, en una transformación constitucional. En la mitad del gobierno irrumpe no más AFP y el gobierno tiene que reorientar también sus prioridades a un proyecto de ley que tenía el carácter de reforma, pero que no se concretó por el obstruccionismo de la derecha. Creo que en el presente la reforma tributaria, en mi opinión, más que estructural, es estructurante. Determina sistema de cuidado, 266.000 viviendas, y en consecuencia el gobierno tiene que hacer un mix entre conservar convicciones, mantener convicciones y del mismo modo una apertura y un diálogo que le permita materializar. Marco, desde el Partido Comunista hay temor a que se le eche un poquito de agua al caldo, que se atenúe la intensidad de las promesas o del proyecto original. ¿Ustedes sienten, por ejemplo, que desde el socialismo democrático, con la llegada de no viejos cuadros, pero experimentados cuadros, pase algo de eso? Es que yo no veo... Cambio de seguridad, en migración. Gente de mucha experiencia, digamos. Gente de mucha experiencia. De algunos años. No, sí, dije experiencia. Sí. No, a ver, nosotros nos hemos visto enfrentados a... O sea, en el gobierno de la nueva mayoría hubo gente que nos dijo que no se había leído el programa. Claro. Y que lo desconoció al primer año de gobierno. No creo que sea lo que está ocurriendo hoy día, de ninguna manera. Es más, y me quedo con 5 grandes ejes que planteó el mismo gobierno. Reforma tributaria, reforma en pensiones, las 2 muy difíciles, yo coincido con eso, y que es 2023 lo que va a determinar la trayectoria de lo que venga.
Ciertamente que una transformación en salud, porque además la contingencia lo obliga, la situación de la ISAPRE interpela cotidianamente, la agenda en seguridad pública es clave y la empresa nacional del litio. Es un temazo. Porque es un debate del eje de la coalición a propósito del modelo de desarrollo. El presidente de su partido dijo, no en vano, no apito de nada, avanzar sin renunciar. ¿Estaba marcando la cancha? ¿Estaba marcando un temor que tiene el Partido Comunista? No es del estilo del presidente del partido marcar la cancha, sino que es poner un punto de vista que es clave. Y ese punto de vista tiene que ver con que esas 5... Pero si no ve riesgo, no tendría para qué decir eso. O sea, pero hay debate, pues. Y también hay gente que también plantea consignas sin precisar el alcance de las consignas. Y en esto es clave, porque aquí el riesgo no es solo de no implementar el programa, que también es importante, sino que de decepcionar un conjunto de la ciudadanía muy importante que le abone el camino a la ultraderecha. Si eso es muy relevante. ¿Sí? A la ultraderecha. Abonar el camino. Ustedes desde lleva el poncho que se lo ponga. ¿Desde la oposición? No, a ver, yo creo que, primero, creo que está más o menos demostrado durante este año de gobierno que mientras más lejos está el gobierno de su programa, mientras más lejos está el presidente Boric del diputado Boric, mejor le va. O sea, mientras más lejano de eso está, mejor le va y le hace mejor al país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las prioridades se pueden o permiten, ¿cierto?, reencauzarse. Ahora, yo más allá del programa, y un poco tomo quizás lo que decía Camilo antes en relación con cuál es el eje central, a mí me gustaría que el corazón fuera la seguridad. O sea, entender de que más allá también de jefe de gobierno, el presidente Gabriel Boric es jefe de Estado y es un tema de Estado, tener que brindar lo mínimo que tiene que brindar es seguridad a las personas. Antes que pensiones y antes que tributarios. Antes que cualquier otra cosa, no funciona. Sin recursos es imposible. No funciona el tema finalmente de ni tributaria, ni de pensiones, ni de salud, si no tienes seguridad. Es lo mínimo que tú puedes pedir. Ahora, respecto al tema de los recursos, yo tomo quizás las palabras del presidente Boric, que tiende a estar en desacuerdo consigo mismo más o menos permanentemente, pero él no plantea una reforma tributaria en un inicio, él plantea algo así como un pacto tributario. Y para poder tener un pacto tributario se requieren dos cosas. La primera, ¿cierto?, que está bien, hay que tener recursos. Esos recursos se pueden precisamente sacar del propio Estado en la medida que uno elimine programas que no funcionan, programas que finalmente lo único que terminan haciendo es pagar a operadores políticos. Pero eso no y eso es algo que sería bueno tener una voluntad para eso. Y lo segundo, para tener un pacto tributario, y creo que la discusión de la reforma tributaria finalmente terminó generando eso, es lo siguiente, con esto cierro. Estuvieron 8 meses discutiendo el tema de la reforma tributaria. 8 meses. Y el tema pasa porque negociación no es imposición. Entonces, mientras no exista de verdad un ánimo de querer tomar ciertos temas con los cuales uno quizás no comparte, pero finalmente poder sacar algo así adelante, entonces va a ser muy difícil poder lograr ese pacto tributario. ¿Cómo se logra cambiar un pacto tributario cuando no tienes mayoría en un gobierno en la Cámara? Y acaba de pasar lo que pasó con este rechazo. ¿Cómo salir adelante? Mire, yo no desconozco que este es un viacrucis que tiene el gobierno, porque yo discrepo de doña Constanza, porque aquí hablamos de seguridad, pero para eso hay que tener recursos. ¿No? Permítame decir algo que habitualmente la gente de izquierda no se atreve a decir. Hay que aumentar la dotación de carabineros. Es un gasto permanente. Eso no es un gasto por una vez. Eso significa recursos que tienen que estar permanentemente en el presupuesto nacional. Entonces no es que suba el precio del cobre, mejore el litio, ¿no? Y tengamos por 2 o 3 años una bonanza. Esos son recursos que quedan para siempre. Más si queremos tener seguridad, va a haber que aumentar la dotación. ¿Usted cree que la izquierda no está de acuerdo en eso, Marco Barraza? No, está en el proyecto, pero déjeme terminar. Porque es que un datito, solo un sí y un no. Pero yo estoy de acuerdo con que haya más carabineros. Sí, gracias. Sin duda, pero además Entonces, estoy de acuerdo con que perdón que interrumpa a propósito de la pregunta. Creo que además los carabineros tienen que distribuirse de mejor manera en las regiones y en las comunas del país, porque están concentrados en algunas y en otras no. Voy a ir a un punto del diálogo de los 8 meses. Al ministro Mario Marcel han estado desmontando el proyecto en Valparaíso. Si el proyecto ya no es el proyecto original. Se ignora que el ministro Marcel hizo concesiones. El proyecto hoy es más o menos la tercera parte de lo que era originalmente.
O sea, es completamente falaz decirte que no hubo capacidad de diálogo. Bueno, pues lo rechazaron ¿No? en general. Y en consecuencia, obviamente, pues. en consecuencia, al final, ¿no? Lo que quiere la derecha es que no quede nada. Entonces eso no es posible. La derecha tiene que haber la capacidad de recaudar más, si no, ¿cómo vamos a resolver los problemas? ¿Qué dice Marco? No, es que yo creo que la derecha lo que busca es que el gobierno abjure de sus propósitos. O sea, si es de la esencia de un gobierno transformador como el del presidente Boric, la redistribución. O sea, El presidente Boric, perdona, Marcos, pero nombró una persona que no vamos a venir hoy día a decir de que Mario Marcel no es una persona que da plena garantía de seriedad y de responsabilidad en el ejercicio de su cargo, ¿no? Se lo están mentados organismos internacionales con los cuales cada cierto tiempo se nos apabulla, ¿no? Con juicios críticos respecto de Chile, ¿no? Lo nombraron el mejor presidente del Banco Central hace poco tiempo atrás. Pero hoy día no está como presidente del Banco Central, pues, Camilo, hoy día está como ministro de Hacienda el presidente Boric. Claro, pero ustedes se olvidan de todo eso. Ustedes se olvidan de toda la trayectoria que tiene. No, porque no se se trata de olvidan la de la persona, se trata seriedad, de las ideas, se olvidan ese de es la el tema. responsabilidad fiscal, ¿no? Se olvidan que las fuerzas democráticas fueron las que le han dado estabilidad económica a este país, fueron capaces de ahorrar, de tener una cantidad importante de recursos que permitió enfrentar la crisis de la pandemia, que permitió tener gasto social, que permitió enfrentar una crisis que en otras condiciones el país no hubiera soportado. Pero si nadie está diciendo lo contrario. Entonces quieren seguir en lo mismo. Y entonces yo voy a aquí citar una destacada figura mundial, ¿no? De las fuerzas moderadamente conservadoras, Angela Merkel. El problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar impuestos. Eso no es verdad. Eso no lo digo yo, lo dice Angela Merkel. Y eso se demostró ahora de nuevo. Pero es que no es así, No, porque eso es puro populismo, puros conceptos generales. Discutamos sobre la reforma tributaria, sobre el proyecto. Usted acostumbra a la soberbia típica de la derecha a decir, mire, eso es puro populismo. No, pues si quiere, conversemos sobre la reforma tributaria. Mire, yo respeto su punto de vista, pero yo no la descalifico a usted. Así que yo le ruego respeto. Pero yo no lo estoy Porque descalificando a la usted. descalificación comienza precisamente de esta manera. Y luego la derecha se queja y dicen, y nos descalifican a nosotros. Pero la descalificación, ¿dónde está la raíz de la descalificación? Es señalar precisamente que cuando el interlocutor dice que el país perfectamente está en condiciones de hacer un esfuerzo para que haya una mayor recaudación tributaria y que el gobierno del presidente Boric hizo todos los esfuerzos con un ministro de Hacienda plenamente capacitado para el efecto, entonces dicen no es populismo. ¿Se da cuenta? Es que yo no dije es eso. muy fácil hacer la política de esa forma. No, pues yo no dije... Pero no se construye el país de esa forma. No, pues yo estoy de acuerdo con usted. No se llega a ninguna parte. Yo le he escuchado a usted y le he escuchado a Marcos todo el rato decir como, mira, no, es que ustedes desde la derecha. Yo estoy tratando de debatir sobre ideas, el tema no de la sobre reforma personas. tributaria es un hecho Ese es el definitivo. gran punto. Es Yo no un estoy hecho discutiendo las categórico. competencias del ministro Marcel. Lo que estoy discutiendo y lo que estoy controvertiendo tiene que ver con las ideas y lo que está específicamente dispuesto en la reforma tributaria. Ese es el punto. No tiene que ver con sus competencias. Nadie dice que no es competente. Claro que las encuestas que Son las nosotros ideas. no controlamos le dan al ministro Marcel el 80% del respaldo del no tiene país en nada esta que ver con lo que yo materia. estoy diciendo. Puede que me equivoque, pero yo no tengo noción desde el año 90 a la fecha que haya habido un episodio como este donde se haya negado a discutir la idea de legislar una reforma tributaria. ¿El 2016 no fue así? No, El- pero Sí, o se logró el 19, pacto, pero- se logró el pero pacto se en el aprobó. Senado. O 2000, En el Senado, creo. pero se aprobó. Perdón, 2019, Pero se- en la reforma tributaria que presentó el presidente Piñera a su ministro Felipe Larraín, No, pero se rechazó la idea de legislar. pero no se perseveró. Y con los votos del Partido Socialista, con los votos No. con los votos del propio diputado Boric, se rechazó la idea de legislar. A mí no me suena, No, pero dato. me parece que los problemas acuciantes que tiene Chile requieren más tributación de las grandes También hay fortunas. reformas De hecho- tributarias regresivas también. Regresivas. Sí. No entremos en mérito de decir cuál es Claro. buena, a uno le gustará, pero usted dijo, no hay historia y yo le traigo el dato, yo no estoy opinando, es un dato. El propio presidente Boric votó Pero en lo que, contra de la idea de quería, lo legislar. que quería el y discutió presidente con Chaucer, ¿se Piñera era acuerda? desmantelar la reforma tributaria que se había realizado Porque con lo el que gobierno estoy de la nueva mayoría. Po. Nadie, ustedes discutirán sobre el mérito, solo usted pregunta que no hay un dato y yo le aporto Sí. el dato. El 2019, me parece que es la fecha exacta, se rechaza la Ahora, idea de legislar. negarse a Sí. aumentar la PGU, porque votar en contra la reforma tributaria es eso, negarse a más financiamiento para el compromiso en viviendas sociales es de un despropósito habidas cuenta de todo lo que ha pasado en Chile desde el 2019 a la fecha. Po. O sea, si el origen es desigualdad y abusos estructurales. Sí,
yo sé que nos tenemos que ir, pero denme un segundo porque hay un tema que yo quiero que por lo menos tener una idea de cada uno de ustedes. Y usted lo mencionó, Marco Barraza, Empresa Nacional del Litio. Sabemos lo que está aportando el litio, está en un boom de precios, ha caído en los últimos días, ha caído bastante, en los últimos meses ha caído un 25%, me parece, el precio del litio. Por lo tanto, no nos asegura para siempre un gran precio. Pero ha aportado $5.000 millones en el último ejercicio, en los excedentes o los tributos de las empresas que hoy día desarrollan el litio. Y hay un pragmatismo de algunos que dicen, el litio, incluso con SQM, con toda la carga que ello tiene, la ministra de Minería ayer, Marcela Hernando, dijo, tenemos que apurarnos, público-privado, tenemos que apurarnos, tenemos que aprovechar este boom del litio. Algunos militantes del Partido Comunista han dicho hoy día, tiene que ser Empresa Nacional del Litio y tiene que ser el Estado. Aquí, Camilo, ¿tiene que primar el pragmatismo o tiene que primar un poco la ideología que cada uno tiene sobre si pueden estar o no los privados en el desarrollo de un mineral como este? Aquí tiene que primar el interés nacional. Eso es lo que tiene que primar. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Pueden estar los privados allí? Claro, pero para eso el Estado tiene que ser capaz de interlocutar. Y para eso necesita una Empresa Nacional del Litio. Yo soy autor de un proyecto de reforma constitucional sobre esta materia antes de dejar el Senado el año 2011. Soy uno de los primeros que propuso esta idea. Y claro, si una Empresa Nacional del Litio puede, efectivamente, en cuanto tal, como representante del Estado de Chile, no veo que sea contradictorio. Pueden estar los privados. El llegar a acuerdos con en determinado proyecto. Pero el Estado tiene que tener una capacidad de utilizar los recursos, de desarrollar tecnológicamente, de abrir paso a nuevas alternativas. O sea, el país tiene en esto un instrumento muy importante para el futuro. La ministra Hernando dijo ayer, los que saben de litio son los privados, son los especialistas, tenemos que aprovechar su conocimiento. Lo dijo la ministra de este gobierno. Pero las palabras de la ministra Hernando no desestiman, y quiero enfatizar eso, que sea una empresa nacional, y eso significa que sea propiedad del Estado, sin perjuicio que el modelo de negocio contemple, con control por parte del Estado, la interacción público-privada. Si eso, o sea, la propiedad puede ser estatal, puede ser compartida, pero el modelo de negocio tiene que ser estatal, la propiedad estatal y el modelo de negocio, participación de los privados. No puede haber ni un porcentaje de propiedad privada en... Yo creo que si uno quiere cautelar, resguardar el interés social y en consecuencia el interés nacional del país, sobre todo en este tiempo y en esta era, donde tenemos un problema de crecimiento, de desarrollo, requerimos innovación, encadenamiento productivo, entre otros. Y eso el mercado solo con los privados no lo hace, sino mantenemos commodity y dependencia. Hoy día la Constitución dice todo lo contrario de lo que dice Marco. O sea, la propiedad es del Estado y los particulares, los privados, ¿cierto?, pueden participar de lo que significaría el modelo de negocio a través de los llamados contratos especiales de... ¿O en la propiedad? No, en la explotación. O sea, en el tema del contrato, o sea, hoy día existen los contratos especiales de operación, que se llaman los llamados CEOL. Entonces, en ese sentido, la propiedad, al igual que el caso del cobre, es del Estado. De hecho, no se pueden otorgar concesiones, propiedad de dominio, lo mismo. De hecho, no se pueden otorgar concesiones para el tema del litio. Solamente se pueden dar ciertas concesiones administrativas o contratos especiales de operación. Por lo tanto, para el modelo de negocio donde tienen que estar los privados, el Estado no tiene ni una capacidad, ni una, de poder ejercer la exploración y la explotación por sí solo. No tiene los recursos y no tiene Marco tampoco... dice que está abierto que los privados puedan participar. Con propiedad estatal. Mi punto es que es lo contrario a lo que dice Marco, porque Marco dice, no, es que el modelo de negocio solamente tiene que estar lo estatal. No. Al revés, la propiedad es estatal y así lo dice la Constitución actual. No. Y propiedad estatal, pero no es un problema de concesiones. Porque el Estado tiene una capacidad, ¿no? Que el Estado sea propietario de la Empresa Nacional del Litio, sin perjuicio que las filiales de explotación sea participación público-privada, pero siempre con el control del 51% por parte del Estado. Eso es clave. En el corto plazo son indispensables acuerdos con los privados, pero a largo plazo al Estado le aconseja tener una Empresa Nacional del Litio. Camilo Escalona, le agradezco mucho por haber venido esta noche aquí. Es muy interesante ver al presidente acá en el estudio. Sí, pero lo puedes ver en su casa, ¿cierto? Tuvo que salir, pero siempre es agradable salir de la casa. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias, Camilo. Un dato, en el gobierno del presidente Piñera se indultaron 15 criminales de lesa humanidad. No 4.100 como decís tú. 4.029 en el informe de indultos generales del ex subsecretario Frey. Oiga, pero está bien que ser cantinfla, pero no tanto. Ojo, que se 1.300 indultos desde el año 81 en adelante, no
4.000, querido. No Marco subestime, Barraza. no subestime. No 4.000. No Connie subestime. Hue y Camilo Escalona, les agradecemos por su atención. Este programa lo puede escuchar en Spotify por partes completo, el anterior y todos los que vienen. Así que ya está, ahí el código QR, usted lo escanea y puede entrar a nuestro canal digital para no perderse nada. Muy buenas noches y gracias por venir.